Para iniciar las exposiciones de este seminario titulado Justicia Social y Equidad en el Hábitat, desafíos para una nueva política pública, corresponde dar paso a la presentación del académico del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge Larenas Salas. El profesor Larenas es sociólogo de la Universidad de Chile, candidato a doctor en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, donde además obtuvo un diploma en estudios avanzados en ciencias aplicadas y un diploma en hábitat y desarrollo. El profesor Larenas nos presentará la ponencia Más allá de la vivienda social, desafíos para una nueva política pública. Hola. Bueno, agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá. Y también agradecer a mis colegas por haber otorgado la confianza y el privilegio de estar aquí de una u otra manera representándonos. Lo que presentamos acá es un trabajo de alguna discusión colectiva que hemos desarrollado en el interior del instituto. Cuando de una u otra manera nos ponemos el tema, ¿cierto?, en la justicia social y la equidad en el hábitat, creo que es importante poner en juego, efectivamente el hito fundacional del Instituto de la Vivienda y la trayectoria que de una u otra manera hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años. Cuando uno piensa en el hito o los elementos, digamos, que de una u otra manera están en ese hito fundacional, tiene que ver también con un contexto de enormes transformaciones que ocurren en la sociedad chilena, un proyecto refundacional, además con una perspectiva bastante específica, que un proyecto refundacional, ¿cierto?, que está de algún modo fundado en las ideas que provienen del pensamiento neoliberal y que de una u otra manera también instalan un conjunto de elementos que probablemente en una primera fase el Instituto de la Vivienda no problematiza, pero que de una u otra manera a lo largo del tiempo se constituyen en desafíos ineludibles, ¿cierto?, para la comprensión de los problemas del hábitat. Por una parte, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de los elementos que están a la base de una política de desarrollo, y particularmente una política urbana, por ejemplo, se hace referencia a la existencia de individuos con ciertas características. Y esas características resultan bien interesantes para ponerlo en perspectiva de los desafíos que hoy día tenemos, desde el ámbito de la política pública, pero también desde el ámbito de la academia, en términos de cómo comprendemos los fenómenos del hábitat, ¿cierto?, o los fenómenos del habitat, y también los fenómenos que ocurren en el territorio. Porque efectivamente, en ese contexto se habla de condiciones para el funcionamiento de la política que requerimos de individuos desvinculados, desasistidos y desarticulados. Desvinculados en la medida que se trata de, como exigencia, la existencia de individuos que carecen de vínculo político. Cuando hablamos de desasistidos, ¿cierto?, individuos que deben ser capaces de gestionar de modo independiente los recursos y procedimientos para, de algún modo, suplir la intervención del Estado, y a su vez individuos desarticulados porque no hay ninguna preocupación acerca de la participación de este individuo en otros ámbitos de política pública o mercados. En ese mismo elemento, en ese mismo aspecto también, diría que hay una frase que es extremadamente pregnante en el modelo, y que además son extremadamente pregnantes porque no necesariamente son explícitas, sino que de una u otra manera, digamos, permean silenciosamente nuestra comprensión de la realidad y a partir de esa comprensión nuestro modo de actuar en la realidad. Y que tiene que ver con, que uno lo puede sintetizar en una frase bastante emblemática, ¿cierto?, de Margaret Thatcher, cuando señala que no hay eso que llamamos sociedad, sino que básicamente hay individuos, hombres y mujeres y familias. Esa frase, que de una manera está absolutamente incorporada, naturalizada en nuestra comprensión de la realidad, es extremadamente compleja en cualquier intento, ¿cierto?, de comprensión y transformación de la realidad
a la cual estamos confrontados como política pública, pero también como academia y también, ¿cierto?, como sociedad civil, cuando las organizaciones efectivamente buscan instalar este tipo o intentan problematizar, ¿cierto?, las cuestiones de la vivienda, del hábitat, del territorio. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es una cuestión bien importante de marcar en un primer momento. ¿Ya? Yo diría que también, si uno vuelve a la trayectoria del Instituto de la Vivienda, efectivamente, el Instituto de la Vivienda surge a partir de lo que se denominaba la vivienda como una hipótesis de acción. ¿Ya? Y cuando hablamos de la vivienda como una hipótesis de acción, aparece como una preocupación, yo diría, esencialmente disciplinar en el campo de la arquitectura, en el campo de una facultad de arquitectura y urbanismo, pero que a su vez también está implícita dentro de esa aproximación que no se trata de un problema exclusivamente objetual, no se trata solamente de resolver el problema de la vivienda en términos físicos, sino que también implica la comprensión de un fenómeno que va más allá, que en un primer momento se resuelve o se problematiza como el proceso habitacional, que en un primer momento se problematiza como la vivienda en su contexto, el entorno, la multiescalaridad a la cual está asociada la vivienda, pero yo diría que fuertemente sí, o porque más un fuerte énfasis, de todas formas, ¿cierto?, en una dimensión física espacial del fenómeno de la vivienda. ¿Ya? No obstante, yo diría que desde los primeros años, ¿ya?, el Instituto de Vivienda busca explorar, ¿no?, en los bordes de la disciplina y comienza de algún modo a instalar preocupaciones que no solamente pueden ser resueltas desde el campo de la arquitectura, del diseño, sino que de algún modo apelan también a otras disciplinas. Otras disciplinas que están en el campo de las ciencias sociales, otras disciplinas que están en el campo de las ciencias aplicadas. Es así que, por ejemplo, a principios de los años 90, comienzan los primeros indicios de trabajo interdisciplinario al interior del Instituto de la Vivienda, no necesariamente interdisciplinario en su interior, sino que en la articulación que se establece entre el Instituto, por ejemplo, con unidades de la Facultad de Ciencias Sociales, y que son bastante, yo diría, relevantes, porque de una u otra manera instalan algo que para hoy día, para el Instituto de la Vivienda es extremadamente relevante, ¿ya?, y es algo más que es ineludible de abordar para la comprensión de los problemas del hábitat y del territorio, que es precisamente la perspectiva del habitante. ¿Ya? O sea, cómo efectivamente uno mira el problema del hábitat, del territorio, cómo uno aborda los problemas del hábitat, ¿ya?, no desde la perspectiva del experto, ¿ya?, sino que efectivamente uno la aborda desde la perspectiva de los sujetos que efectivamente experimentan, ¿cierto?, el hábitat y el territorio. ¿Ya? Entonces, yo diría que ahí, desde el comienzo de los años 90, diría que el Instituto de la Vivienda viene explorando en ese campo, y hacia finales de los años 90 diría que hay un proceso de maduración importante en la medida que la interdisciplinaridad se incorpora al interior del instituto, o sea, efectivamente se constituyen equipos interdisciplinarios en su interior, y a su vez, de una u otra manera también comenzamos a desplazar la preocupación por la vivienda hacia lo que hoy día denominamos, ¿cierto?, el hábitat residencial. Un enfoque más complejo, multiescalar, multidimensional, donde no solamente es importante la dimensión física espacial, sino que también es necesario ponerla en contexto explícitamente, ¿cierto?, en el marco político institucional, en el marco de los modelos de desarrollo, pero también en la perspectiva sociocultural, o sea, en la perspectiva de cómo se vive, de cómo se experiencia, ¿cierto?, de cómo se experimenta la ciudad, el territorio. Yo diría que es una cuestión que es extremadamente significativa en la trayectoria del Instituto de la Vivienda y que de una u otra manera marca una especie de continuo en estos 30 años. Más allá que uno puede identificar ciertos quiebres que de algún modo significan saltos hacia adelante en el desarrollo del Instituto, creo que hay un continuo en esa cuestión que tiene que ver con una parte, como lo señalamos al inicio, ¿cierto?, una preocupación por la política pública en términos que estamos en un contexto de un proceso refundacional. Eso es un elemento importante, ¿cierto?, o sea, el foco es la política pública, y un segundo foco que es esta perspectiva desde el habitante. Y en ese sentido hoy día, claramente, diría que una de las habilidades que uno pudiera identificar en el Instituto de Vivienda, de los aprendizajes que hemos desarrollado, de cómo las preguntas que nos hemos ido planteando, los enfoques que hemos ido desarrollando, es efectivamente cómo uno problematiza la política pública, no desde el ámbito explícito de la política, sino que efectivamente la problematizamos, ¿cierto?, desde la experiencia. O sea, cómo efectivamente la mediación que se produce entre un conjunto de instrumentos, de programas que operan en un determinado territorio, cómo eso de algún modo
interactúa también con la práctica de los habitantes. Eso yo diría que es una cuestión que hoy día, de algún modo, se hace más explícita, se consolida, digamos, en el contexto del Instituto de la Vivienda. Por otra parte, yo diría que en el propio quehacer del Instituto de la Vivienda hemos reconocido que hay dos desafíos extremadamente importantes cuando uno hace vida académica. En ese sentido, no es solamente investigación, no solamente producción de conocimiento, sino que hay dos elementos que son extremadamente importantes. Uno, por una parte, es la difusión del conocimiento, y por otra parte, la formación de sujetos que de algún modo incorporen los aprendizajes que desarrollamos en el campo de la investigación y que de algún modo se transformen también en actores de estos procesos de cambio a partir de una forma distinta, ¿cierto? De una forma alternativa de aproximarse a los problemas del habitar, los problemas del hábitat, los problemas del territorio. Y en ese sentido, desde muy temprano, ¿cierto? El Instituto de la Vivienda desarrolla lo que es originalmente el boletín, ¿cierto? Y que hoy día es la revista INDI. O sea, de hecho, el próximo año, ¿cierto? La revista INDI cumple 30 años. Esperemos que también tengamos una ocasión similar, ¿cierto? De celebración de la importancia que significa hoy día, sobre todo para el campo de la investigación, pero también para los hacedores de política pública, la revista INDI. Y por otra parte también en la formación. Desde mediados de los años 90 desarrollamos el curso, ¿cierto? de vivienda social, que posteriormente, a mediados de la década pasada, se transformó en el magíster de vivienda residencial, que estimamos también que es un camino bastante importante de difusión, de formación, ¿cierto? De construcción de sujetos, ¿cierto? Que de algún modo sean portadores de algún modo de los contenidos que nosotros vamos desarrollando. Bueno, y también siempre es de algún modo agradable ver que en esta sala hay varios de esos individuos, hombres y mujeres que han pasado por el programa y que de algún modo podemos decir que son portadores también de esos contenidos. Vamos bien, también, cuando nosotros pensamos en la noción del habitante, es bien relevante porque no es trivial, ¿cierto? Simplemente podríamos hacer el cambio de switch, de decir que estamos pensando en una cierta forma de entender la realidad y hacer el cambio de switch hacia pensar en el habitante, porque eso implica, ¿cierto? Hacerse un conjunto o plantearse un conjunto de interrogantes desde el punto de vista ontológico, ¿cierto? Axiológico, epistemológico, metodológico, porque implica hacerse un conjunto de cuestionamientos respecto del sentido del conocimiento, para quién y para qué construimos conocimiento, y por lo tanto creo que eso ha significado una profunda reflexión en el Instituto de la Vivienda, y que de una u otra manera también ha ido identificando un conjunto de nuevas temáticas que entendemos que son extremadamente relevantes y que creo que además son extremadamente necesarias y productivas en el contexto de los desafíos que se plantean para la política pública, un poco en la línea de los desafíos que señalaba hace algunos momentos la ministra Zabal. Porque, así como decíamos que en un momento se trataba de individuos desvinculados, desarticulados, desasistidos, en la última década principalmente hemos visto un resurgimiento de sujetos vinculados, asistidos y articulados. Y por lo tanto, hoy día, ¿cierto? La política pública de algún modo se enfrenta a sujetos, ¿cierto? Que de una u otra manera interpelan también la acción del Estado, y sujetos que también tienen comprensiones alternativas de la realidad sobre la cual, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo interviene. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto? Consideramos una virtud del Instituto de Vivienda es que ha logrado situarse en un campo poco explorado además por la academia, y poco explorado por la academia además vinculado a las temáticas del área del territorio, que de una u otra manera es cómo miramos, ¿cierto? Precisamente los problemas que están situados hoy día, ¿cierto? En el ámbito de la ciudad, en la medida que el 87% de la población vive en
ciudades, en el caso chileno, ¿ya? De cómo uno efectivamente se sitúa en esa perspectiva del habitante. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con aproximarse a cuestiones que además tensionan la producción del conocimiento, porque efectivamente estamos insertos en una facultad de arquitectura y urbanismo, pero de una u otra manera también estamos fuertemente interactuando con epistemología de las ciencias sociales, pero también con epistemología, ¿cierto?, de la ciencia aplicada, también con epistemología probablemente en algunos casos también de las ciencias duras. Entonces, creo que ahí hay un desarrollo, ¿cierto?, que nos parece extremadamente importante. Y de ese sentido, ¿cierto?, los desafíos que hoy día nos movilizan, ¿cierto?, tienen que ver efectivamente con comprender el rol de los habitantes, ¿cierto?, en la intervención, en la apropiación y la transformación activa del hábitat y del territorio, ¿cierto?, de mirar, ¿cierto?, un conjunto de ejemplos que uno observa, digamos, cotidianamente, de resistencia, de movimientos de defensa de derechos o de proclamación de derechos, y donde efectivamente, ¿cierto?, el instrumental que muchas veces del cual dispone la política pública para observar, para leer, para interpretar y por lo tanto para tener dispositivos de acción sobre aquello, comienzan a debilitarse. Entonces, en ese sentido creemos que ahí podemos hacer una contribución extremadamente importante. Y en ese sentido, hoy día, nuestras temáticas, como ustedes probablemente, varios de ustedes ya las identifican, efectivamente ya no se sitúan en el campo específico de la vivienda, sino que se sitúan en el campo de vulnerabilidades de desastres, en el campo de la movilidad, en el campo de la tecnicidad. Y yo diría que a su vez, cuando uno piensa en esas problemáticas, una dificultad que uno observa de manera sustantiva en la política pública es que efectivamente todas esas problemáticas se abordan, podríamos decir, desde la excepcionalidad. Vale decir, cada vez que nos enfrentamos a un problema nuevo, ¿cierto?, de algún modo lo resolvemos por el camino alternativo, más que un enfrentamiento consistente, ¿cierto?, desde el ámbito de la política pública. Entonces uno tiene un conjunto de experiencias que son extremadamente interesantes, extremadamente innovadoras en el campo de la política pública, en el campo del Ministerio del Urbanismo particularmente, pero que de una u otra manera operan desde el campo de la excepcionalidad. O sea, no operan en el campo de la incorporación efectiva de formas alternativas de comprender y de actuar sobre la realidad. Eso yo diría que es un aprendizaje extremadamente significativo, que de algún modo nos sentimos además, sentimos que nos distinguimos, ¿cierto?, por ese trabajo. Yo diría que, para sintetizar, yo diría que las convicciones que de una u otra manera nos mueven tienen que ver no solamente con el deber académico de producir conocimiento, sino que las convicciones que nos mueven es cómo, ¿cierto?, esa producción de conocimiento se pone al servicio, no solamente de la política pública, sino cómo ese conocimiento se pone al servicio de la sociedad en su conjunto. Y cómo, puesto al servicio de la sociedad en su conjunto, también el conocimiento que producimos también se transforma, podríamos decir, en un germen de transformación, en un germen de buscar, ¿cierto?, entender la realidad de un modo distinto, de actuar sobre la realidad de un modo distinto y de una u otra manera también de instalar, ¿cierto?, en la discusión, cómo también nos sentamos a discutir y cómo nos sentamos a imaginar cómo efectivamente queremos vivir, y por lo tanto, cuál es el modelo de sociedad sobre el cual queremos pensar y actuar en el futuro. Yo diría que esas son nuestras ideas, nuestras convicciones, ¿cierto? Y para nosotros, efectivamente, es un enorme honor estar, una parte cumpliendo 30 años, tenerlos aquí, tener a nuestros invitados, importantes invitados en esta ceremonia, y obviamente es invitarlos a que sigamos trabajando, a que sigamos conversando, a que sigamos pensando en imaginar, ¿cierto?, en diseñar, en pensar un mundo mejor. Eso, muchas gracias.